Seguimos en esta mesa de análisis internacional de este martes 3 de enero de 2017 con Camilo López, Álvaro Díez de Medina, Leo Harari desde Nueva York y Nicolás Albertoni desde Los Ángeles. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. Recién acaba de comenzar el 2017 y el Estado Islámico ya reivindicó dos atentados que nuevamente vuelven a estremecer al mundo. El primero fue en Turquía, en la noche de Año Nuevo, en una reconocida discoteca llamada Reina de Estambul, con un saldo de 39 muertos y 69 heridos. El atacante, armado con un fusil de asalto, disparó de forma indiscriminada contra las personas que celebraban antes de huir. El segundo fue en Ciudad de Sadr, en el este de Bagdad, y durante la visita a Irak del presidente de Francia, François Hollande. Un coche bomba mató al menos a 37 personas e hirió a otras 65. Bueno, nuevamente no da respiro, ¿no? El Estado Islámico aparentemente reivindicando estos atentados. No sabremos después. Nunca podremos confirmar qué tanta injerencia efectiva y qué tan ligados estaban efectivamente estas personas que los cometieron, ¿no?, a la organización como tal. Pero ¿qué grado de preocupación les presenta esta situación ya a pocos días de lo que es este comienzo de 2017, cuando uno tenía esperanzas por lo menos de que la situación fuera diferente, ¿no? Álvaro. Yo me atrevería a hacer un vaticinio negativo. Yo creo que vamos a ver muchos más de estos episodios, y por una razón muy sencilla: el ejército islámico está en el terreno del campo de batalla, en una posición de repliegue, tanto en Siria como en Irak. En Irak, todos sabemos, está por producir una ofensiva muy importante sobre la ciudad de Mosul, con la posibilidad de liberar esa ciudad del control del califato o Estado Islámico, y eso va a hacer que esas mesnadas criminales aumenten en su agresividad. Y en el caso de Irak, y en el caso de Siria, lo que hemos visto es el jaque mate al islamismo, todavía lamentablemente no terminado, que se ha producido como consecuencia del ingreso de Rusia en la campaña de bombardeos aéreos contra posesiones de Al-Nusra, que es el rostro de Al-Qaeda, y posiciones del ejército islámico. Rusia lo ha hecho desde hace 1 año y 2 meses, a partir del requerimiento del gobierno constituido de Siria que encabeza Bashar al-Assad, a diferencia de los Estados Unidos, que ha estado manteniendo una injerencia militar activa tanto en Siria como en Irak, en violación de las normas internacionales y de los mandatos de las Naciones Unidas. Y aquí ya enrabamos los dos temas, y corrijo levemente el comentario de Leo en cuanto al comportamiento que en materia de apego a la normativa internacional han demostrado el gobierno de Putin, por oposición a la administración de Barack Obama. De manera que lo que estamos viendo es el hackeo al califato, y el califato, que es en sí mismo una organización terrorista flexible, muy maleable, compuesta por mesnadas internacionales de 140 países, incluidos hay una veintena de brasileños, 2 argentinos. Nada más que para citar el grado de universalidad que tiene este movimiento, y con esa plasticidad y capacidad de penetrar en las fronteras. No requieren ser parte de contingentes migratorios, les basta con ir con su pasaporte de la Unión Europea y volver a Francia, volver a Suecia, volver a Bélgica, desde donde atacan con la simpleza de subirse a un ómnibus y atropellar a una multitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a ver la virulencia de este grupo que está siendo asediado y que va a seguir siendo asediado, porque evidentemente las realidades geopolíticas que estamos comentando recién van a llevar a que tanto en Estados Unidos como en Siria, como en Irán, como en Rusia y eventualmente China se alineen las posiciones de represión a este fenómeno que debe ser exterminado, no puede ser otra cosa que exterminado. Leo. El tema, para tomarlo en serio, es bastante complejo. Yo creo que estamos instalados en una guerra
en una guerra asimétrica con sus características propias, pero que va a durar, lo vamos a ver durante todo el año, e irán de un lado para otro, porque siguen vigentes en buena parte las causas, por lo tanto van a seguir habiendo militantes. La única cosa positiva que tiene el terrorismo es que en general el terrorista muere en su propio acto, con lo cual no puede hacer un segundo acto, pero parece que no tienen problemas de reclutamiento. Atrás de esto están Irán y Arabia Saudita, y atrás de esto todavía es lo que a mí me parece que merece la mayor atención, y es que estamos en un planeta con un profundo déficit de política. Se piensa poco en política, y en estos momentos la política está tremendamente infiltrada por la religión, que tiene otro método de pensamiento, digamos, que el de la política, donde entra en juego la fe y creencias que no necesitan de un sustento real u objetivo, cosa que la política sí, porque están los valores, pero también está la realidad que se toma en cuenta. Entonces estamos en una situación en donde la religión está copando la iniciativa en temas que son profundamente políticos, y no veo soluciones a corto plazo ninguna, porque las guerras asimétricas tienen eso, que es mucho más barato hacerla como terrorista que como un Estado nacional, o como una fuerza de intervención, o como un ejército clásico. O sea, aquí hay que convivir con esto, va a llevar un tiempo, y probablemente la salida no es puramente represiva, probablemente no, seguramente no es probablemente represiva, tiene que haber propuestas de sociedad que despierten el entusiasmo de la gente, que den ganas de hacerlo, que movilice a los islamistas más razonables para frenar a los extremistas, porque haya una esperanza en una sociedad más justa, cosa que en estos momentos es parte del déficit del que yo hablaba. Camilo, Nico, ¿cómo ven ese punto con el que cerraba Leo de decir, bueno, cuál es la solución, ¿no? ¿Más represión entonces y seguir por el camino que planteaba de alguna forma Álvaro? Mira, yo tengo una sensación una mirada un poco distinta sobre el asunto. Primero porque me parece que para entender este problema del Estado Islámico, esto es mucho más que una organización terrorista clásica, ¿no? Primero, se ha ido territorializando y se ha constituido en un espacio territorial. Esto se parece más a un conflicto clásico de relaciones internacionales del siglo XX de lo que realmente la gente tiende a analizar, porque tenemos un espacio, está la pretensión de construcción de un califato, ¿no? de una vieja centralización de poder estatal sobre un territorio como tenían los viejos estados islámicos, en Irak y en Siria, para allí ir hacia la expansión, ¿no? Y eso es fruto de una de las cosas que decía Harari con certeza, que es el problema de la falta de política. Ahí están los errores políticos que se han cometido en el escenario internacional para mantener el equilibrio en una zona clave de la geopolítica mundial, ¿no? O sea, se desarma un orden y no se logra constituir un orden por la reposición. Esto es como bueno, pasó la primavera árabe, van a florecer las democracias. No florecieron. Estados Unidos entró en Irak y no supo cómo salir. Entonces, bueno, acá se está recogiendo ese tipo de situaciones. Entonces, es un conflicto que se parece más a un conflicto más clásico, ¿m? Y que tiene a países metidos en una alianza militar que no necesariamente está enmarcada en un movimiento multilateral para nada. O sea, reconozcamos que también este tipo de planteos tiene ese tipo de visiones. ¿Por qué? Porque hay diferentes intereses sobre esa misma zona por los quienes controlan los espacios multilaterales de toma de decisión sobre estas políticas. Y ahí tenés, por ejemplo, por nombrar 3 patas de las 4 que decía Gustavo el oyente hoy, Francia, Rusia y Estados Unidos con situaciones muy complejas para moverse en ese espacio, ¿no? Francia queriendo terciar con un liderazgo, con ser, digamos, el segundo pilar europeo, junto a Alemania, con un presidente Hollande que se presenta como un líder del proceso,
pero que a su vez tiene un discurso de salir a pelear con el terrorismo fuera de frontera y con impactos dentro, y con una política europea en ese sentido, impactando sobre la política europea de forma negativa. Rusia, bueno, y Francia no solamente está en esa situación, está metido en Mali también, y todos los países tienen demasiados frentes. Ese es el mismo problema de Estados Unidos. Estados Unidos no podía tener tantas guerras activas a la vez, pues no tiene capacidad de reposición, no tiene capacidad de proyección de poder efectivo y de control sobre esos territorios. Entonces estamos viendo el relajo armado fruto de haberse desarmado un orden donde lo que tenemos es algo más que una asociación terrorista que tiene control territorial. ¿Estará en repliegue, no estará en repliegue? ¿Qué es lo que pasará? Eso yo no tengo las capacidades predictivas de Álvaro, realmente, pero sí me parece que es fruto de este desconcierto. ¿Nico? Sí, bueno, para mí me parece un tema a veces difícil. Con el terrorismo uno vive eso de como que al final del día hay que seguir hablándolo, analizándolo, no esconderlo, pero es el tema. Yo me acuerdo cuando empezamos desde la primer mesa internacional, son temas que siempre están sobre la mesa y bueno, lamentables ni hablar, pero sí desde el punto de vista de análisis, y queriendo aportar algo a la mesa. En este sentido, yo creo que, bueno, vamos a ver el 2007 cómo se plantean esto. Es verdad que estamos en un mundo confuso, en un mundo que de alguna forma todo esto que hablamos en el primer tema alimenta esta lógica, ¿no? Esta lógica sin una homogeneidad clara en el orden internacional, que también alimenta el desconcierto mundial. Pero bueno, yo creo que hay elementos aquí, por ejemplo, yo creo Hollande, mismo cuando se entera, François Hollande se enteran y se concreta este atentado en Bagdad, dice, bueno, el 2017 será el año de la victoria contra el terrorismo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver esto porque la lógica de este terrorismo y la lógica de esta guerra en la que estamos insertos, se demuestra la simetría al ver este tipo de cosas, que nosotros no podemos estar esperando que el Estado Islámico declare que ha perdido, ¿no? Como las lógicas de guerra normales, ¿no? Es decir, se declara una rendición, porque la lógica de guerra es otra. Entonces puede ser guerras infinitas si uno la quiere ver de una lógica de guerra normal. Estamos hablando de que incluso hoy el Estado Islámico, bastante arrinconado, pues yo creo que quedan pocas dudas de eso, un Estado Islámico arrinconado, vamos a decir, de un punto de vista hoy de su campo de batalla central, en Medio Oriente, pero que tiene una ideología ya impregnada en el resto del mundo. Entonces, genera que debemos cambiar el chip de la lógica de guerra. Pero un elemento no menor, y viendo a Francia como nada menos que, bueno, el segundo mayor socio de la coalición militar contra el Estado Islámico, Francia estará en elecciones ahora, el 23 de abril, es decir, pasado mañana, dicho en términos de esto, en términos de lo que dura un año, ¿no? Es decir, ya en abril, François Hollande de alguna forma ya va cantando retirada, y también en Francia se pueden esperar cambios fuertes, ¿no? Es decir, con una derecha extrema que bueno, está teniendo su éxito también. Entonces yo creo que este escenario, y esperando las elecciones ahora en Francia, también puede generar más desconcierto, ¿no? Y eso es lo que a mí me genera un poco más de que es un tema de no acabar, porque repito, esta no es una guerra de la que estamos acostumbrados a estudiar a veces, bueno, pues nos tocan las relaciones internacionales tener que estudiar estas cosas, sino más bien una guerra totalmente, de hecho lo decía Leo, creo totalmente asimétrica, y en esto verlos, y se les ha llamado los lobos solitarios o demás, demuestra que esto no va a terminar así nomás. Y un último elemento que a mí me sorprendió bastante, lo del atentado en Bagdad ante la visita de Hollande, porque genera otro concepto de atentado que yo creo que hasta el momento no estábamos tan acostumbrados, que es eso, que ante la visita de Estado de un presidente que claramente está siendo parte del conflicto, genera un elemento de riesgo muy grande. Fíjense que ahora Hollande está yendo en enero a Colombia, y parte de su agenda puede ser seguir recorriendo algunos otros países de América Latina. Es un elemento muy concreto, una esquinita de este gran tema, pero genera un tema que incluso países como América Latina, que no hemos sentido bastante lejanos esta situación, nos puede abrir un flanco sin imaginarlo. Estoy leyendo de vuelta otro mail de Gustavo, que está muy activo, hoy lo tenemos como otro contertulio aquí a través del correo electrónico, que señala: los lobos solitarios son imposibles de prever y podrán descubrirse algunos, pero otros atacan. Se supone que al liquidar el núcleo central, real, físico, queda menos espacio para esa militancia, como fue pasando con Al Qaeda, dice. Mientras vayan perdiendo militarmente,
va a haber más atentados, pero después de extinguidos decaerán, como de alguna forma planteaba Álvaro, ¿no? Pero añade, que acá me parece que está el punto interesante, la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Queda otra vez un agujero negro para que surja otra nueva facción con otro nombre, como sucedió con el Estado Islámico? Exactamente. Eso es lo que yo decía, el déficit de política, Romina. Uh-huh. Si no hay una propuesta de un mundo mejor, más justo, con mejores oportunidades, más equilibrado, van a seguir apareciendo cosas como estas. Una de las cosas interesantes de este tema islámico es que uno no puede inventarse un uniforme, salir y decir soy un marine y estoy luchando por la democracia americana. En cambio, uno puede fabricar una bomba en casa y ser un soldado, el jihad. Estos van a seguir apareciendo en la medida en que haya masas enormes de gente frustrada y algunos capaces de pasar a la acción. O sea que la pregunta es pertinente. Yo coincido con lo que decían recién, últimamente, va en el mismo sentido. Quería agregar algo más como elemento de confusión, y es que a mí me parece que Corea del Norte está en el borde mismo de transformarse en un problema internacional mayor, y probablemente va a ser el primer problema que va a tener Trump como gobierno, si es que los misiles intercontinentales marchan y se confirma que existan cabezas nucleares para ponerle adentro, como lo que la prensa está diciendo en estos días de que es posible. Volvemos después sobre este tema, capaz en otra oportunidad, porque vale la pena estar atentos también a eso. Álvaro, para cerrar, porque ya tenemos poco tiempo. Bueno, el tema del terrorismo ciertamente está ligado, como todas las cosas de la vida, a que tendería a crecer en aquellos lugares en donde hay un ambiente pacífico, justo, como plantea Leo, o equilibrado. La realidad no es así, sin embargo, no existe ese paraíso terrenal, y vemos, en este caso del Ejército Islámico, hemos visto incluso que gran parte de los terroristas no venían precisamente de montañas desplazadas o lejanas, o aldeas en donde había cabras, sino que muchos de ellos eran estudiantes universitarios en barrios de las periferias de París o de Bélgica, en las grandes ciudades, o del norte de Italia. Quiere decir que es el nexo entre la prosperidad y el terrorismo. No es tan unívoco como se nos quiere presentar. Y por otro lado, también hay que poner en la mesa el hecho de que el terrorismo es producto de una guerra interna dentro del mundo islámico entre chiitas y sunitas, que es una guerra de enormes proporciones que nosotros prácticamente desconocemos. Y ese elemento, bueno, es un elemento que también explica y complejiza esta situación. Me quedo con una cosa chiquitita que no tiene que ver específicamente con el terrorismo, pero sí con los problemas de integración social que tienen las grandes potencias. Me quedo con el ejemplo europeo. Hace como un año ya, Arturo Pérez Reverte, un novelista excelente y un tipo afilado con la pluma, escribía un texto que se llamaba algo así como las invasiones de los godos del emperador, no recuerdo exactamente el título, muy buena, donde decía, bueno, el gran problema de Europa es que recibe aluviones migratorias y no es capaz de incorporarlas con o sea, la nueva Roma no logra romanizar, no logra incorporar, hacer a los nuevos sus ciudadanos plenos de derecho, y bueno, y eso genera malestares. Sí. Ese es el caldo de cultivo de esas cuestiones, y es un gran problema, y en el fondo es un problema de desigualdad social.